Las 10 tribus del norte se dividieron, se separaron como consecuencia de que el hijo de Salomón no quiso disminuir los impuestos. Como el hijo de Salomón no quiso disminuir los impuestos, y bueno, ya estaba también anunciado, ya a Salomón se le había anunciado que su reino se iba a dividir a causa del pecado que también él cometió por haberse casado con mujeres extranjeras, etc. Dios le advirtió que su reino iba a ser dividido, lo cual sucedió. Lo podemos ver todo esto en los libros de los reyes, y el reino de Israel se dividió. Las 10 tribus del norte fueron gobernadas por un gobernador llamado Jeroboam, y Jeroboam se encargó de gobernar a estas 10 tribus del norte, que con el propósito de desjudaizarlas, con el propósito de desligarlas del reinado de David, con el propósito de quitarle el reinado a David y tomarlo él, pues él decidió armar una religión propia. Él decidió cambiar la observancia de las leyes que Dios le había dado a las 12 tribus de Israel, la ley de Moisés. Entonces este rey Jeroboam trató de cambiar esas leyes con el propósito de consolidar su propio reino. Cambió las festividades, cambió las fechas de festividades que Dios había establecido en el libro de Levítico y en la Torá de Moisés, y todo esto con el propósito de él tener su propio reino separado de David. Así que, pues bueno, esto tuvo trágicas consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con las 12 tribus de Israel cuando les sacó de Egipto. Había hecho un pacto con ellos y les dijo que si se mantenían fieles a ese pacto, que implicaba la observancia de la ley de Moisés, pues iban a ser prosperados, iban a vivir en su tierra en paz, iban a tener un imperio perdurable, iban a ser la cabeza de las naciones, pero que si abandonaban este pacto, esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 28, vendrían una serie de maldiciones sobre ellos que culminarían con el exilio, con la dispersión, serían dispersados por todas las naciones. Así que en la rebelión de Jeroboam podemos comenzar a ver las semillas que traerían la maldición después y que harían que las 10 tribus fuesen dispersas a las naciones. Todavía en la época de Yeshua, pues había remanentes, habían algunos que habían quedado de esa dispersión de la época de Jeroboam, aunque ya muchos habían sido exiliados. Estamos hablando de que eso sucedió en el año 722 a.C., así que para la época de Cristo, para la época del Mesías, ya muchos de estos habitantes del norte de Israel ya no estaban en el norte de Israel, ya estaban en otras ciudades, ya estaban en Siria, ya andaban en el Líbano, ya andaban en lo que ahora se conoce como Turquía, ya andaban en el sur de Europa, en Grecia.